Seguimos haciendo esa ruta arqueológica que propusimos esta semana. Ya saben que hemos hablado del Castillo de la Estrella, saben que hemos hablado del Cerro de las Cabezas y tenemos que hablar también de Castillejo del Bonete, de las Motillas, de los enterramientos de la Ontavia, de todo lo que tenemos allí, que la verdad es una maravilla que está dejando mucho. Y para ilustrarnos, pues tenemos al arqueólogo responsable de estas excavaciones, don Luis Benítez de Lugo. Bienvenido, ¿qué tal? Muchas gracias, Emilio. Encantado de estar con vosotros de nuevo aquí. Y nosotros encantados de tenerle, entre otras cosas, porque el movimiento que han generado ustedes en muy poquito tiempo ha sido mucho, la repercusión muy importante. De hecho, a principios de este año, en el primer trimestre del año, estuvo usted en Estados Unidos hablando de las cosas que aquí se habían encontrado y a consecuencia de aquello creo que ahora van a venir desde Iowa para estar aquí y estudiar lo que usted ya ha visto. Hemos sido muy afortunados, sí, porque hay un equipo muy potente en Estados Unidos especialista en la prehistoria reciente del sur de Europa. Concretamente, la profesora Katina Lilios es la experta a quien la Universidad de Cambridge ha encargado la redacción del manual sobre prehistoria reciente del sur de Europa, es decir, que no nos lo ha encargado un europeo, sino a esta profesora norteamericana. Y esta profesora norteamericana conocía nuestros trabajos, tuvo la amabilidad de, plantearnos unas conferencias allí y una estancia en el medio oeste americano. Estuvimos en el mes de marzo, pues hablando para la Asociación de Arqueólogos de allá, también para la Universidad de Iowa. Y pues fruto de aquello ha habido un intercambio de sinergias muy positivo y en este momento hay un feedback y ellos van a venir en la segunda quincena de julio unos días a hacer excavaciones arqueológicas, a integrarse en nuestro equipo y a interesarse efectivamente por el estado actual de la cultura de las motillas. Hay que poner en valor que este interés que se ha suscitado en Estados Unidos, el hecho de que vengan a estudiar, lo primero que nos da es presencia, da importancia, da publicidad y eso conlleva otras cosas. Por ejemplo, la empresa E2 Indos ha decidido apostar también por lo que ustedes están haciendo y durante los próximos 5 años va a aportar un dinero para facilitar que las excavaciones vayan a buen término, que sigan para adelante. Sí, esto es así, efectivamente. Surge el origen, somos muy afortunados. Coincidí con los profesionales de E2 Indos, es una empresa que se dedica a patrocinar estudios científicos de todo tipo, de toda índole, y yo estaba dando una conferencia en el Congreso de National Geographic de 2018 para Mentes Brillantes. Ahí nos reunimos científicos de distintas áreas para hablar de distinto tipo de cosas. Yo estaba hablando de cambio climático y cambio social en la prehistoria y cómo nos hicimos frente a una situación muy difícil a la que nos enfrentamos en ese momento con éxito y hubo desde un enfoque resiliente y de superación personal como individuos y también como grupo conseguimos sobreponernos y dar lugar a lo que luego sería el Cerro de las Cabezas y toda la edad del hierro aquí oretana, ¿no? Partiendo de la cultura de las motillas, que es lo que había antes en la edad del bronce. Y en ese momento estas personas de E2 Indos escucharon mi conferencia, luego tuvimos un intercambio de pareceres y tuvieron la amabilidad de primero venir aquí a ver un poco lo que hacíamos y luego ofrecernos, quiero decirlo, no un dinero, no 2.000, 3.000 ni 4.000, 40.000 euros para... Es un buen dinero. Claro, sí, es una cantidad muy importante, nos da mucho oxígeno en una situación de siempre dificultad para las campañas arqueológicas y en el ámbito de la cultura, que muchas veces es, queda un poco aparte, ¿no? En las prioridades que priman la sanidad, la educación y a veces pues la arqueología queda un poco relegada y en este caso va a tener un impulso importantísimo gracias a E2 Indos y van a tener una presencia a través de una caravana que van a traer a nuestras excavaciones de este verano. Van a estar presentes, al igual que lo va a estar la Universidad de Iowa. Entonces va a haber efectivamente, como decías, una sinergia muy importante porque, que ellos van a participar también de las excavaciones. Sí, van a estar participando no solo en Castillejo del Bonete, porque no es una cosa puntual, sino conociendo el territorio. Vamos a ver los materiales que han aparecido en Terrinches, pero que están depositados en el Museo de Ciudad Real. Vamos a ver otras motillas. Las motillas, para la gente que no lo conozca, es un tipo de yacimientos muy especiales que hay en La Mancha. Cuando desapareció toda el agua de la superficie de La Mancha, desaparecieron las tablas de miel, las lagunas, los ríos, todos los manantiales dejaron las ovejas de poder abrevar. La gente descubrió que había un acuífero debajo, esto en torno al 2200 antes de Cristo, y entonces pues empezaron a hacer unos pozos fortificados para que la gente nos entienda y tenga una imagen de cómo era una motilla.
quien haya visto la película Mad Max, la cúpula del trueno, este sitio fortificado, que era un lugar central y muy atractivo para todo el mundo, porque había un recurso muy importante, en este caso de la prehistoria era el agua, ¿no? Había desaparecido en todos sitios. En el caso de Mad Max, el recurso era el combustible, ¿no? Exacto. Se mataban por él, pero hay otra película que habla de un futuro apocalíptico muy similar, donde ahí sí el gran bien es el agua. Y es un poco la misma dinámica, están también fortificados y es el robo de agua de unos a otros, ¿no? Que creo que explica muy bien el hecho de eso, de que las motillas pues fuesen esos grandes centros donde eran en realidad el gran oasis, el centro de supervivencia de la población. Correcto, esta es la idea, y además no era en un lugar pequeñito del territorio, digamos en un valle o así, sino en un territorio grande a escala regional. Concretamente, la motilla más oriental conocida está en Albacete, término municipal de Albacete, y las más occidentales están pues entre quien conozca Calatrava la Vieja, pues más o menos en esa zona, ¿no? Es decir, entre la capital de Ciudad Real y la capital de Albacete, todo ese territorio era la cultura de las motillas, el bronce de la Mancha, en la edad del bronce, y dio lugar este momento de cambio tecnológico, de cambio de subsistencia, también a un cambio religioso y que estamos detectando en Castillejo del Bonete, porque Castillejo del Bonete era el lugar sagrado más conocido e importante de la cultura de las motillas. Son un conjunto de túmulos unidos por corredores, orientados al sol. Había una religión un poco en torno a los ancestros y al sol. Sí, bueno, el origen tampoco nos tiene que sorprender tanto cuando en Egipto el dios Ra, el dios Sol, ha sido tan venerado, uno de los dioses más poderosos de los que se veían en la religión egipcia y en esas creencias que tenían, ¿no? Yo creo que al final todas las religiones politeístas tienen al sol de alguna manera entre sus quehaceres porque rompía la oscuridad y era el signo de la vida, ¿no? Quiero comentar una cosa en este sentido, sin necesidad de ser heterodoxo, y es que el sol se mueve cuando sale, cada día sale por un sitio distinto, y así pasa en su viaje anual, va de norte a sur y de sur a norte, los extremos. Salvo 3 días, que por eso las motillas están orientadas como están orientadas, ¿no? Sí, Castillejo del Bonete, y esos 3 días, en el solsticio de invierno y en el solsticio de verano, el sol no se mueve y sale pom, 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 por el mismo punto del horizonte, parece que se hubiera quedado quieto, deja de viajar, pero al tercer día, a partir del llegar al punto del solsticio de invierno, resucitó y vuelve a su viaje a ser unos días más largos, a el sol pues ser más intenso, y al tercer día resucitó. Entonces, el paralelismo con la religión católica está ahí. Claro, el cristianismo bebe muchísimo de todas las religiones, que el nacimiento de Cristo se celebre en el solsticio de invierno, que quien bautizó a Jesús se celebre en el solsticio de verano, que San José sea el equinoccio, en fin, todo esto tiene que ver, claro. Todo esto tiene una explicación muy sencilla, y es que cuando el emperador Constantino ve que de alguna manera está agonizando el Imperio Romano, que la supervivencia está en abandonar el politeísmo y agarrarse a la religión católica, a la que él ya ha abrazado de manera monoteísta, para que haya una supervivencia, para que haya un concilio entre esas dos formas de entender el mundo en aquel momento, pues se adoptan fechas señaladas en lo que cuentan los escritos de Jesús y se adoptan fiestas paganas, y eso es lo que se funde, ¿no? Correcto. Dicen los estudiosos, no recuerdo si era 22 de marzo o de mayo como fecha de nacimiento de Jesucristo, pero claro, era mucho mejor unirlo a las Saturnales romanas que se convierte en la Navidad, ¿no? Era una manera de conciliarlo todo. Así es. Bueno, pues esto tan interesante, esto se sabe a través de estudios. Decía antes Luis Benítez de Lugo, claro, parece que a veces las partidas económicas van a educación, sanidad, que es lógico que vayan allí, y la arqueología queda un poquito más apartada. Bueno, pues no la apartemos del todo, porque gracias a la arqueología sabemos muchas cosas. Y gracias a los enterramientos de la Ontavia, a Castillejo del Bonete, a las motillas, sabemos, por ejemplo, que las migraciones de ciertos individuos hace muchos años por Europa no se produjeron como creíamos, y que en algunos momentos llegaron pueblos y exterminaron a todos los varones para hibridar con las hembras que había aquí, y esto es nuestra configuración genética a día de hoy. Y si no hubieran hecho ustedes los estudios,
todavía seguiríamos pensando que la cosa era de otra manera. Sí, hicimos a través de los restos humanos que hemos encontrado de la Edad del Bronce y de otros momentos el mapa genético de la península ibérica. Esto fue un estudio muy potente, costó más de $500,000 realizarlo. La Universidad de Harvard participó de forma muy importante y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. La profesora Lilios de la Universidad de Iowa también estuvo presente en este estudio y al final pues llegó la conclusión que se obtuvo, y además irrefutable, no fue tanto de exterminio como de reemplazo, queremos hablar, y los matices son importantes en el sentido de que en torno al 2200 o 2300, un poquito antes de la construcción de las motillas, muy poco antes, pues efectivamente se ve que los varones peninsulares empiezan a ser reemplazados por otros varones que tenían un gen procedente de descendientes procedentes de las estepas orientales de Europa. O sea que no hubo un factor violento, o no tiene por qué haber un factor violento, simplemente a lo mejor los que vinieron resultaron más atractivos para las hembras, ¿no? Sí, preferimos hablar de mujeres más que hembras, pero bueno, sí. Pues de mujeres. La evolución darwiniana, ¿no? A la hora de elegir pareja, eligieron al hombre más apto, o que más podía garantizar la supervivencia. Con más poder, efectivamente, con más caballos. Esta gente probablemente tenían otro tipo de economía distinta del nuestro. Nosotros trabajábamos, vivíamos a partir de las cabras y de las ovejas, básicamente, y esta gente era más bien nómada, se desplazaba, vivía con otro tipo de vida y probablemente manejaba el caballo bastante mejor que nosotros. De esto, ahora, visto el hecho, y es el del reemplazo, ahora hay que buscar explicaciones de por qué esto sucedió. Y esto es otro reto, ¿verdad? Y bueno, pues que entra en el mundo, de momento, de la especulación, pero bueno, hay que plantear hipótesis e intentar o bien falsarlas, claro, o verificarlas, ¿no? Bueno, en eso estamos. Pues vamos a ver, tienen ustedes mucho trabajo ahí, pero de momento los resultados han sido buenos con ese mapa genético de Europa. También, me parece, hace 4 o 5 años estuvimos hablando y habían encontrado semillas de frutos que se suponía que aquí no tenían que haber llegado según los movimientos migratorios que había habido en Europa y estaban aquí, con lo cual esto daba otra explicación a cómo se habían movido los pueblos. Quiero decir que hay mucho misterio ahí que están desenterrando poco a poco. Aquí tenemos marfil africano y tenemos también ámbar del Báltico. Ámbar es una resina de color naranja, así, pero transparente. Resina del pino fosilizada, sí, ¿no? Sí. Y yo hablaba en una ocasión con una arqueóloga sueca y me decía, qué bien que has publicado en esta revista científica internacional las metalografías de vuestros cuchillos, y a ti no te llamará la atención que procede el cobre del área de Linares, es una zona Sierra Morena muy metalífera. Sí. Pero es que las lecturas y los patrones que tú has publicado son los mismos de los cuchillos y de los metales que nosotros tenemos en la península escandinava, donde en esta época no se conocían las minas de cobre. Por lo tanto, nosotros estamos exportando ámbar, pero es que estamos importando metal, con el cual luego nuestros metalúrgicos locales hacían cuchillos, hacían agujas, hacían distinto tipo de herramientas en el primer origen de los metales, que eran armas o útiles muy, muy blanditos y muy concretos. Que con el ámbar escandinavo se pagaba el cobre de Linares o viceversa, ¿no? Y utilizaban ese intercambio, ese truque. Sí, nosotros en Castillejo del Bonete la prueba genética que nos permitió verificar y a nivel mundial es el único caso que se ve así de hibridación entre los varones venidos del oriente de Europa y las mujeres locales, está en una tumba, la tumba 4 de Castillejo del Bonete, en Terrinches, y en esta tumba 4 la mujer que se considera local en realidad no es de Terrinches, porque analizando sus huesos los isótopos nos dan con claridad que era una mujer que se había alimentado buena parte de su vida con proteína marina, es decir, y además tenía botones de marfil, que bueno, el marfil circulaba por varios sitios de la península ibérica, pero esta mujer probablemente no fuera alguien de la meseta, una meseteña, venía de zona de costa, sino que vino, se emparejó con esta persona, que no necesariamente él era un pastor oriental, pudo ser un hijo o un nieto de los orientales, ¿no? Es decir, que él pudo haber nacido aquí también, ser un local. La cosa es que los dos se enterraron con el mismo rito, que era el religioso de la cultura de las motillas, en ese momento, en unos túmulos que simulaban una cueva, en este caso orientada al sol, justo en el escarpe
sur de la meseta, allá donde la meseta se acaba y baja y da lugar ya a Sierra Morena y Andalucía, pues ahí donde se acaba la meseta colocaron ellos estos túmulos como para marcar el territorio, era un poco la función. Ojo, que esto no está despoblado. Que con dos orígenes distintos, la ruta les había llevado a estar a los dos aquí, sí, y que además debían de tener una posición social o económica importante, porque un enterramiento en un sitio tan prominente, me imagino que también hablaba de su nivel social. Pues fíjate, Castillejo del Bonete probablemente se usó casi 1000 años, en torno a 900 años así, y de momento tenemos identificados pues menos de 30 individuos, y está excavada en la mayor parte del yacimiento. Esto quiere decir muy exclusivo, que la mayoría de la gente se enterraba en otros lugares y de otras formas, no como hemos visto que manifiestan los ritos de este lugar, que es con banquetes, con ajuares. Un ajuar puede ser desde una pata de cordero hasta unas armas o unos recipientes cerámicos, ¿no? Pues ya ven ustedes. Y todo esto lo tenemos aquí al ladito, en Terrinches. Y precisamente la próxima semana, no voy a dar más datos porque es el ayuntamiento quien tendrá que hacer la convocatoria, pero la próxima semana vendrán de la Universidad de Iowa, se les va a recibir y a partir de aquí comienza otra grandísima aventura, que evidentemente nos irá contando siempre que pueda don Luis Benítez de Lugo. Yo le agradezco mucho estos minutos y que haya venido a contar esto que llevamos hasta ahora y que, como digo, es el prólogo de lo que tiene que venir. Gracias, Emilio. Muchas gracias a vosotros. También a quien hace que esto sea posible, y es al pueblo de Terrinches, a su corporación municipal, a la empresa E2IN2, por supuesto a la Universidad de Iowa, y también a la UNED, aquí en Valdepeñas, que tiene la amabilidad de abrirnos sus puertas, y vamos a intentar establecer una sinergia también intercontinental, por vez primera aquí en nuestra provincia, dada su potencia para enseñar a distancia, para a ver si fraguamos algún tipo de seminario o conferencia internacional, aprovechando estas videoconferencias que ellos, en la UNED somos capaces de dar. Les funciona bien, les funciona muy bien el streaming, porque la pasada semana tuvieron varias charlas, varias conferencias, yo pude estar en algunas de ellas y la verdad es que con el streaming, pues eso, llegas a cualquier lugar del mundo. Don Luis, muchísimas gracias por haber estado aquí. Un abrazo fuerte a todos nuestros oyentes y gracias a vosotros, Emilio.